Ok, listo, muy buenas tardes. Hoy estamos haciendo la grabación de la conferencia web número 2 del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, entonces, bueno, les voy a dar las indicaciones generales de la unidad y luego vamos a explicar cómo se hace el trabajo de la segunda unidad o los dos trabajos de la segunda unidad. Hay uno que es más sencillito que el otro. A ver. Por favor, para la próxima inicien sesión más tempranito. Mire, 3:15 hasta ahora estamos empezando y todavía ingresando. ¿Listo? Entonces, aquí en cuando se inicia cada unidad, pues hay un anuncio. Cuando se finaliza también hay un anuncio. Entonces, por favor, leerlo. Ahí les dice lo mismo que en el cronograma. El 19 de marzo inició esta unidad, finaliza el 25. Pero ya todos ustedes saben de las grabaciones anteriores que todas las actividades se pueden presentar a más tardar el 16 de abril. ¿Listo? Estas fechas de acá son solamente para que ustedes se guíen, que sepan que el 25 de marzo deberían ir terminando la segunda unidad, ¿listo? Para que no se dejen atrasar. Para esta unidad tienen que hacer una prueba de conocimiento que se llama Pregunta sobre planificación del sistema de gestión, una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y una actividad interactiva con un documento que se llama Peligros y riesgos en sectores económicos. Listo, ya les voy a explicar cómo se hace, dónde se ve. Las dudas que se les puedan presentar de aquí en adelante, entonces me las pueden preguntar el jueves al mediodía en la sesión en línea. Ingresan por el mismo enlace en el que ingresaron a esta conferencia, que es el mismo que está aquí. ¿Sí? O en el foro de dudas e inquietudes. De todas formas, revisen el foro de dudas e inquietudes, que la mayoría de las preguntas que tienen ya se las he respondido en el foro de dudas e inquietudes en los videos que les he dejado. ¿Listo? Entonces, para que revisen juiciositos los videos y ojalá antes de enviar actividades revisen las grabaciones para que sepan cómo hacer bien las actividades y no enviemos actividades descargadas de internet. ¿Listo? Un segundo, que es que me ha quitado el letrero. Listo, ahora sí. Entonces, en esta unidad hay que hacer prueba de conocimiento, luego la matriz de identificación de peligro y por último esta actividad interactiva y documento. Les voy a explicar primero esta, la 3, y después les explico la matriz. La prueba de conocimiento pues ya es más sencillita, eso no necesita mucha explicación. ¿Listo? Entonces primero le voy a aplicar la 3 y después la 2, que es la más compleja de esta unidad. Entonces, nos vamos a contenido del curso. Por aquí Cristian, que no sabía dónde ver las actividades, entonces es lo mismo para todas las unidades, ¿listo? Contenido del curso. Ahí se abre esta ventana. Entonces, acá en la parte izquierda se van a proyecto y buscan el número de la unidad, ¿sí? Actividad tal, depende del número de la unidad. Entonces, en este caso, la unidad 2. Hay una guía de aprendizaje y un video introductorio. Ustedes navegan ahí con las flechitas, los van a ver, ¿sí? Revisan el video, bueno. Material de formación y material de apoyo. Entonces navegan con las flechas. Vamos a descargar el documento porque ahí es donde nos vamos a guiar para hacer el trabajo de la unidad número 2, el trabajo 3 de la unidad número 2. Y luego hay un material de apoyo, que esto es, bueno, contenido extra al material de formación que de pronto nos puede servir. En este caso, la GTC 45 es lo que vamos a utilizar, sin embargo, también está explicado en el material de formación de la unidad. Entonces, por ello no la voy a descargar, pero igual, si necesitan descargarlo, se pueden descargar. Y en evidencias van a estar los trabajos y las evaluaciones que se requieran de cada unidad. Entonces, aquí en las flechitas le doy, tengo la prueba de conocimiento, entonces bajan un poquito, le dicen ver evaluación y la presentan. ¿Listo? Continúan, aquí está matriz de identificación de peligros. Entonces le van a dar clic para ver el documento y
lo van a realizar, pero ahorita les explico cómo la van a hacer. Y de último tengo actividad interactiva, peligro y riesgos en sectores económicos, y acá me dice clic para ver el documento y clic para iniciar la actividad. Entonces, esta actividad interactiva, a diferencia de las de la unidad 1, que solo era presentarlas, esta actividad interactiva no se califica automáticamente, sino que hay que hacer un trabajo con esa actividad interactiva. ¿Listo? Entonces, le van a dar clic para descargar el documento. Aquí se descarga un formato en Word. Abro ese formato. Y acá me dice, bueno, el nombre, todas las indicaciones. Ingresar. Ay, Dios. Les dice en ingresar a la actividad interactiva, o sea, a esta, mire, clic para iniciar la actividad. A esa van a ingresar. Realizar los ejercicios propuestos por lo menos para 3 sectores económicos. Entonces, si yo le doy clic acá en iniciar, aquí me aparecen 10 sectores económicos. Déjame que me carguen un poquito que el internet se pone lento. ¿Listo? Aquí me aparece, perdón, 15 sectores económicos. Ustedes me van a dejar evidencia de 3 por lo menos. Si usted quiere hacer más, pues los puede hacer, pero necesito la evidencia de 3. Una vez realice la actividad, deberá capturar los pantallazos del resultado final obtenido para cada sector. La actividad se puede presentar las veces que desee el aprendiz. ¿Listo? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, escojo la industria manufacturera. Bueno, aquí le digo iniciar y acá voy a ir el 1, el 2, bueno, todos. Todos los que se me presentan ahí me van a ir dando preguntas. Entonces, por ejemplo, la 1, leo la pregunta, leo acá la otra pregunta, le digo verificar respuesta. Y así voy continuando. Aquí voy a señalar cualquiera, ¿listo? Entonces, ahí voy continuando. Y cuando finalice en este caso las 17, me va a salir un puntaje. Ustedes le van a tomar pantallazo solamente al puntaje final, no a las 17 cositas. ¿Listo? Esperan a que terminen las 17 y toman el pantallazo. ¿Listo? Cuando termine ese pantallazo, pues lo van a poner acá. Mire, sector económico seleccionado, en este caso, industria manufacturera. El pantallazo, aquí ponen. Entonces, digamos que ya llegué al 17, el final, y me tengo el puntaje, entonces le hago el botón de pantallazo que tengan ustedes allá en su computador. En mi Windows es la tecla Windows, Shift y S para capturar la pantalla. ¿Sí? Y la pegan acá. ¿Listo? Pero ojo que no es así como yo la hice, sino el puntaje. ¿Listo? Porque ahora de pronto no falta el que me envía aquí el primero sin haber hecho nada. Entonces, ojo, es el puntaje. Y así, para cada uno de los sectores, dicen cuál seleccionaron y el pantallazo, el segundo y el tercero. Y luego, en el cuarto punto, van a hacer un resumen por cada uno de esos sectores. Son 3 sectores, son 3 resúmenes. Sobre los peligros, me faltó la S. Sobre los peligros o riesgos que vieron en ese sector, en cada sector, y las medidas de intervención que se pueden hacer. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a controlar esos peligros? ¿Listo? Para cada uno de los 3 sectores que seleccione. De estos 15, por lo menos 3. ¿Listo? Lo guardan en su computador y lo envían. ¿Cómo lo envían? De una vez les explico porque hay de pronto alguien que no sepa. Entonces, aquí en la pantalla principal del curso se van a evidencias, buscan aquí la actividad que van a enviar. En este caso, ¿cuál es? Es esta que está aquí, mire, actividad interactiva, peligros y riesgos en sectores económicos. Tienen que leer, buscar bien cuál es la que van a enviar o le dicen acá seleccionar una ponderación, como es la unidad 2, entonces RAP 2. ¿Listo? En el RAP 2 hay 2 trabajos, ¿cierto? Ya como vimos ahorita.
¿Cuál van a enviar? La que se llama actividad interactiva en este momento, ¿cierto? Le dicen clic ahí y ahí les va a aparecer el recuadro para subir el archivo. ¿Listo? Aquí a mí me aparece diferente. Vamos a ver si en vista del aprendiz les puedo mostrar mejor. Aquí entonces de nuevo, evidencias. Seleccionan la que es. Yo voy a filtrar por la unidad 2. Es esta que está aquí. Y acá, mire, me dice adjunta un archivo. Le dicen clic ahí. ¿Sí? Y ahí se les va a desplegar la ventanita de Windows para buscar el archivo. Entonces lo buscan allá donde lo tengan guardado en el computador. Esperan a que se cargue y le dicen contestar. ¿Listo? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, inquietud? Esa es la actividad sencilla de esta unidad. ¿Listo? ¿Alguna dificultad con eso o muy difícil? ¿O muy fácil? ¿Quién me dice, por favor? ¿O nadie está escuchando? ¿O todos entendieron bien? Profe, entonces el pantallazo se captura es un puntaje. El puntaje, Y, sí. El puntaje. Al final, cuando termine los 17, en este caso los 17, le sale un puntaje. Ese puntaje es y el que... entiendo que el, el sistema le genera a uno también unas recomendaciones de acuerdo a ese puntaje o no. no recuerdo, no. Le dice cuánto sacó y le aparece ahí el pantallazo. Y sin embargo, pues usted ya con ese puntaje ya saben cuál es la embarró, la podría volver a presentar. ¿Listo? Ah, ya, listo. Listo, entonces, así de esa manera lo van a realizar y vamos a volver entonces para hacer el trabajo de revisar cómo se hace el trabajo de la unidad, el trabajo 2 de la unidad 2. En este caso vimos el trabajo 3 de la unidad 2. ¿Listo? Nos vamos a devolver un poquito. Acá está, ¿sí? Matriz para identificación de peligros. Aquí dice clic para ver el documento, le dicen clic ahí. Se le descarga un formato en Excel. Por favor, como está en Excel, envíelo en Excel. Como el otro estaba en Word, envíelo en Word. No se pongan a cambiarlo, a inventar, a copiar por allá a otro lado. No. ¿Listo? Démoslo como está. Bien, aquí dice habilitar edición. Listo, ahora sí. Aquí les doy unas indicaciones. Por favor, lean esas indicaciones. Cuando la terminen de leer, entonces le dan clic acá, le dicen eliminar. Ahora sí, aquí ponen el nombre de la empresa a la cual le van a hacer la identificación de peligros. Ojo, escuchen lo que les estoy diciendo. Esta es una matriz para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar unos controles. Sí, así se llama. Matriz para identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles. O sea, vamos a buscar unos peligros, vamos a ver qué tanto se pudieran presentar y con qué gravedad y a determinar cómo los vamos a controlar. ¿Listo? Entonces, nombre y logo de la empresa, elaborado por, en este caso, ustedes. Cargo, pues entonces, en este caso podría ser encargado del sistema de gestión, pues porque lo estamos haciendo para el sistema de gestión. ¿Listo? O si usted trabaja en una empresa como tal, pues el cargo que usted tenga. Pero esto lo debería hacer quien diseña el sistema de gestión. ¿Vale? Revisión inicial, día, mes y año en el que se elabora y cuando, como esta matriz por normatividad hay que actualizarla mínimo una vez al año, entonces aquí iría una revisión posterior, ¿cierto? Para saber cuándo la volvimos a revisar. En este caso solamente vamos a poner revisión inicial. ¿De qué se trata la actividad de identificar 5 peligros? Por eso hay 5 cuadritos acá, ¿sí? 5 filas. Algunos ven estas 5 filas y me hacen una o dos peligros. No, pues la actividad dice 5. ¿Dónde dice que son 5? En la guía de la unidad o también en el cronograma de actividades.
¿Listo? Vamos a identificar 5 peligros. Entonces, ¿cómo se identifican peligros? ¿Cómo lo hace uno cuando está pues, en la empresa identificando peligros? Pues una es por observación directa, o sea, irse puesto por puesto, identificando los peligros que hay en esa área de acuerdo a las actividades que realiza la persona. Otra es ayudarse, por ejemplo, con una encuesta donde se le pregunta a la persona que está ahí trabajando sobre los peligros de los cuales él cree que está, a los cuales él cree que está sometido. Sin embargo, pues esa es complementaria, ¿sí? Cuando se identifican peligros, lo mejor es presencialmente uno ir a ver la tarea, cómo se hace y cuáles son esos peligros para poder identificar bien. Bueno, entonces, la primera parte de la columna A a la E es para saber en dónde estamos identificando el peligro, ¿sí? Entonces, en una empresa vamos a hacer la identificación en todos los procesos para todas las actividades, para todas las tareas. ¿Listo? Cuando lo estamos haciendo en una empresa. Entonces, por ejemplo, una matriz de peligro, pues me puede salir con 500, 600 peligros identificados. Pero no quiere decir que sean 600 peligros diferentes, sino que, por ejemplo, en esta oficina A tengo un peligro, un riesgo eléctrico, pero por allá en la otra oficina también tengo riesgo eléctrico, pero en esta de aquí es más probable que se presente en esta A, es más probable que presente porque no sé, hay unos cables expuestos mientras que allá no está tan expuesta la persona, ¿sí? Entonces puede que haya el mismo riesgo, pero al hacer la valoración por acá en la columna L, eso me va a dar diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes para la actividad? Van a buscar 5 peligros diferentes y no 5 procesos diferentes, que a veces me hacen eso. Por ejemplo, en producción, peligro de, no sé, por, digamos, biomecánico, por estar sentado. En la oficina, peligro biomecánico. En el no sé qué, peligro biomecánico. En el peligro biomecánico. O sea, todos los 5 biomecánicos. No. Van a buscar 5 peligros diferentes. Puede ser en el mismo lugar, ¿cierto? O en lugares diferentes, pero los peligros que sean diferentes. Entonces, de la columna A a la E es para identificar dónde, para decir dónde estoy identificando ese peligro. ¿Listo? En qué proceso, en qué zona, cuál es la actividad en la que estoy evaluando, qué tareas hace la persona que estoy evaluando y si esas tareas son rutinarias o no son rutinarias. Rutinarias es que es la actividad que normalmente se realiza. Ya te doy la palabra, Andrea. ¿Listo? Así también hay que evaluar actividad no rutinaria, o sea, cosas que normalmente no es la tarea en la cual está, digamos, contratado, pero que se hace con cierta, digamos, es responsabilidad de la persona hacer la actividad, aunque no sea necesariamente para lo que está contratado, ¿sí? O no es la actividad principal. Ahora sí, Andrea, dime. Profe, lo que le iba a decir era que no está grabando la clase. Ay, Y Dios, sí. otra No, sí estoy preguntita es grabando, que, o sí estoy sea, grabando. se va a identificar 5 peligros, ¿verdad? Sí, Por 5. ejemplo, en la primera, de biomecánica, en la segunda diferente, la tercera diferente, la cuarta Sí, diferente y la quinta diferente. sí, Así. sí. Ya ahorita de todas formas les voy a Ok, mostrar cuáles son los peligros para que ustedes sepan listo. identificarlos, pero tienen que ser peligros diferentes, ¿listo? Porque si no, no estaríamos haciendo nada en la actividad. Si identificamos los mismos 5 peligros para diferentes tareas, pues realmente no estamos haciendo mucho, ¿listo? Entonces, cuando lo haga en la empresa, ahí sí tengo que identificar, voy puesto por puesto, lugar por lugar dentro de la empresa y en ese lugar empiezo de nuevo, ¿sí? O sea, ahí ya no digo, ahí yo no digo, es que ya identifiqué peligro eléctrico allí en esa oficina, entonces en esta ya no identifico, no. En ese puesto vuelvo y empiezo a revisar todos los peligros que hay a ver si ahí están. ¿Listo? Pero para esta actividad vamos a hacer que los 5 peligros sean diferentes. Entonces,
Las columnas F y G se hacen con esta tablita que está aquí, mire. ¿Listo? En la segunda hoja. Esa tablita también está en la GTC 45 o está también acá en el material de formación del curso. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Bueno, en el material de formación, mire, si ustedes miran acá les dice qué es biológico, cuáles son los peligros físicos, cuál es el ruido, bueno. Pero yo en este momento o para la actividad no me voy a poner a explicarles qué es cada uno de ellos, sino que ya ustedes van a ir a hacer lectura. Entonces, los peligros, la GTC 45 nos dice, se pueden clasificar de la siguiente manera. Esto es pues una tabla de orientación. Pueden haber más peligros, pero digamos, así es como la tiene clasificada más o menos la GTC 45. Y si hay más, pues hay que darles una clasificación dependiendo de a cuál pertenezcan. Entonces ellos me dicen, vean, clasificación es una de estas: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Bueno, una de esas, ¿listo? Y descripción son las de ahí para abajo. Entonces, por ejemplo, en biológico puedo tener virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, mordeduras, picaduras, fluidos o excrementos. ¿Listo? En físico, entonces ruido, iluminación, vibración, temperatura, bueno, de ahí para abajo. En químico, polvos orgánicos, fibras, líquidos, gases. En psicosocial, entonces, bueno, condiciones de la tarea, características del grupo social, características de la organización de la tarea. Ahí para allá. Jornadas de trabajo con pocas pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, bueno. Biomecánicos, posturas prolongadas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya entendieron la idea. Entonces, por ejemplo, un riesgo eléctrico está acá, eléctrico, pertenece a condiciones de seguridad. ¿Qué se me hizo? ¿Listo? Es esta misma tabla que tengo acá en la hojita número 2 del Excel. ¿Sí? Mire, clasificación, una de estas, y la descripción pues sería las de ahí para abajo. Entonces, mire que acá me pide descripción y luego clasificación. Entonces, por ejemplo, yo encontré entonces en esta oficina que hay unos cables por allá expuestos y que de pronto alguien pasa y se puede, o está por ahí cerquita el lugar de trabajo y se puede electrocutar. Entonces, en descripción voy a poner ¿cierto? Mire, eléctrico. Entonces, bueno, si es alta o si es baja tensión o si es estática, aquí es lo de entre paréntesis son ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, eléctrico. Y si yo quiero, puedo poner un paréntesis y describir un poquito cuál sería o por qué yo identifiqué ese peligro ahí. ¿Listo? Clasificación. ¿A qué clasificación pertenece el eléctrico? Seguridad. Condiciones de seguridad, ¿listo? Condiciones de seguridad. Bien. Efectos posibles. Entonces, efectos posibles, pues es lo que yo considero que puede sucederle a una persona que se exponga, en este caso que estamos imaginando, a esos cables que están ahí pelados, expuestos. Entonces, ¿qué podría pasarle? Entonces, por ejemplo, una electrocución. ¿Sí? Por ejemplo, o quemaduras, dependiendo, ¿sí? De lo que le pueda suceder de acuerdo al peligro que yo identifiqué. Listo. Ahora, controles existentes en el fuente, en el medio o en el individuo. Entonces, controles existentes. ¿Qué existe ya para controlar ese peligro? Entonces, me voy a ir acá al material de formación.
aquí. Y acá me dice, identificar controles existentes. Las organizaciones deben identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificarlos en fuente, medio o individuo. ¿Qué es un control en la fuente? Consiste en corregir la falla o avería en el material, la estructura, el sistema, equipo, máquina o herramienta que produce el factor de riesgo usando uno de los siguientes métodos. Por ejemplo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, instalando guardas en los puntos de peligro, mejorando, cambiando la sustancia, máquina o proceso, adecuando los puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, es que, bueno, ahí están los cables ahí expuestos, pero resulta que nosotros podemos hacer un mantenimiento en el sistema eléctrico para que corrijan ese daño. Y están trabajando en eso. O sea, tenemos un programa para hacer mantenimiento ahí. ¿Listo? Ojo, que ya existe. En este caso, primero, es que ya existe. Ahora sí, Eisenhower, dime. Dime. Buenas tardes, profe. Le hago una preguntita. En esa parte del riesgo eléctrico, pues uno como electricista debe llenarlo. O sea, yo soy electricista, entonces en el punto de trabajo hay que llenarlo. No, esto es para identificación de peligros cuando estoy haciendo todo el diseño del sistema de gestión y estoy evaluando los peligros en todos los lugares de trabajo. Ya para cuando es que tú vas a hacer trabajos con riesgo eléctrico, entonces hay unos formatos de permisos de trabajo, ¿cierto? Donde se hacen la identificación. Vamos a ver si tengo uno por acá. No tengo, pero... Porque a nosotros como electricistas muchas veces nos toca trabajar en caliente, o Sí. sea, a toda hora con energía. Por eso existen unos permisos de trabajo donde se van a hacer y unos análisis de trabajo seguro. Son esas dos. Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro. Mira, este es un permiso de trabajo eléctrico. Y aquí tú tienes que ir respondiendo todo esto. Si existe equipos de extinción, si tienes, bueno, las medidas de prevención y todo eso. ¿Sí? Este formato se llena cada vez que se va a hacer un trabajo con riesgo eléctrico. ¿Ese lo tiene usted ahí, profe, No, para que me lo pudiera regalar? ¿No viste? Lo busqué en internet. Y cada empresa diseña uno de acuerdo pues a lo que necesita. Pero básicamente debe contener las preguntas de seguridad de cómo se va a hacer de lo que existe para hacer bien el trabajo. Y luego también hay que hacer un análisis de trabajo seguro, que es donde identificas los peligros que puedes estar expuesto. ¿Listo? Ok, profe, gracias, muy amable. Entonces son esos dos, análisis de trabajo seguro, se llama ATS, de hecho en el mismo formato que te mostré lo nombraban, ATS, y permiso de trabajo. Eso es para los trabajos en riesgo eléctrico, los trabajos en alturas, los trabajos en espacios confinados. Hay otro par, pero bueno, se me escapa ahorita en este momento. Pero sobre todo esas tareas que son de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, controles en la fuente, controles en el medio. Entonces, en el medio, por ejemplo, si yo puedo encerrar, si tenemos encerrado ese peligro, si lo tenemos aislado, si de pronto yo puedo variar las condiciones ambientales, por ejemplo, no sé, que un peligro fuera que hay un lugar en el que es muy caliente, pero resulta que, bueno, lo tenemos ventilado, ¿sí? O hay un peligro en un lugar que es muy oscuro, entonces, pero le tenemos una iluminación artificial, por ejemplo. Entonces, eso es en el medio. Y control en el individuo, eso es lo que lo que yo hago, trabajo sobre la persona. Entonces, capacitaciones, elementos de protección personal, ¿sí?
organización del trabajo, evaluaciones periódicas, capacitación, instrucción, inducción, reinducción, elementos de protección personal. ¿Listo? Ojo, pero esta parte es lo que ya hay. Estoy evaluando lo que ya hay para controlar ese peligro que identifiqué. ¿Sí? Si no hay nada, pues lo dejo vacío. Es lo que ya hay. ¿Listo? Luego sigue evaluación del riesgo. Entonces, una cosa es el peligro que estoy viendo. Un peligro es un potencial de generar algún daño, pero la evaluación de riesgo me va a decir qué tan probable es que se presente y cuál sería el grado de consecuencia que eso tiene. ¿Listo? Entonces, tenemos que evaluar primero el nivel de deficiencia. ¿Qué es el nivel de deficiencia? Entonces, acá me lo dice. Evaluación del riesgo, bueno, NR, NP, ND. Aquí. Todo esto ya lo van a entender ahorita que lo vayamos viendo. ND, nivel de deficiencia. Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes. Y 2, con la eficiencia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Entonces quiere decir que de acuerdo a estos controles que yo establecí, que tenemos ya en la empresa, vamos a decir si esos controles son lo suficientemente buenos para que no se me presente ningún incidente, ningún accidente o ninguna enfermedad con ese peligro. ¿Sí? Esa es una. Y 2, también tiene que ver con si se han presentado incidentes por ese peligro. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces lo vamos a evaluar entre ningún valor o el 2, el 6 o el 10. Uno de esos valores. ¿Listo? No se asigna valor cuando los controles que yo tengo aquí son muy buenos y no me van a producir ningún peligro. ¿Listo? O sea, no se me va a materializar ese riesgo, perdón. ¿Sí? O sea, el peligro está, pero no se me va a materializar ese riesgo. Entonces, por ejemplo, digámoslo así, por ejemplo con el COVID. La descripción pues sería un virus, la clasificación sería biológico, el efecto posible, pues bueno, ya sabemos cuáles son los efectos. Digamos que en el medio tengo que, en la fuente tengo que aislamos a las personas, por ejemplo. En el individuo que hacemos uso de tapabocas, lavado de manos y toda la cuestión. ¿Sí? Entonces, nivel de eficiencia. Resulta que con eso que aislamos a las personas, de pronto los mandamos a hacer teletrabajo y eso, y no se me presentaron casos y todo el mundo está vacunado y todo eso. Bueno, entonces digamos que todo bien, todo estuvo perfecto, se hicieron los protocolos y todo. Bueno, entonces evaluamos si mi nivel de eficiencia es muy bueno, que no se me va a presentar ningún caso, entonces lo dejo vacío, no le asigno ningún valor. O ya reviso. Entonces, no, es que tenemos buenos controles, ¿cierto? Pero aún así se me pueden presentar casos, en el caso del COVID. Entonces el 2. ¿Listo? En el 6 es que las medidas que tengo, puede que haya medidas, pero no son muy buenas. Y entonces, digamos, en el mismo del COVID, que de pronto es el más gráfico. Entonces hicimos unos protocolos y más o menos se cumplieron, ¿sí? Algunos se lavan las manos, otros no. A veces algunos cuando estaban enfermos iban a trabajar y resultaron algunos contagios. Entonces, bueno, evaluamos si es 6 o es 10, ¿sí? Pero 10 lo dejamos sobre todo para cuando no hay medidas. No se hizo ninguna medida, entonces nos dijeron que había que hacer protocolos, seguir todos los protocolos y esto, pero en la empresa no se tomó ninguna medida. Entonces, pailas, el nivel de eficiencia, 10. ¿Listo? ¿Y qué va a suceder con eso? Pues que es muy probable que eso se me vayan a presentar casos de COVID. Entonces, por eso el nivel de deficiencia tiene que ver qué tan, el mismo nombre lo está diciendo, nivel de deficiencia. ¿Qué tan deficientes son esos controles que yo tengo acá? Y si se están aplicando o no se están aplicando. ¿Listo? Ahí pongo nada, C, 2, 6 o 10. O sea, 0, 2, 6 o 10. ¿Listo? Aquí me dice qué es cada uno de ellos. ¿Qué significa poner cada uno de ellos? Luego sigue nivel de exposición. Mire, todo esto de aquí para allá, todo esto
todo esto hasta aquí lo van a hacer con estas tablitas que tengo yo aquí. ¿Listo? Nivel de exposición. Entonces, situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Durante la jornada laboral. Entonces, yo voy a evaluar qué tan expuesto estoy durante mi jornada laboral a ese peligro. ¿Sí? Entonces, 1, si la situación se presenta de manera eventual. 2, si la exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 3, si la situación se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos. O 4, si la situación se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. O sea, esta es que todo el día estoy expuesto a ese peligro. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3 o 4. Entonces, aquí como es el ejemplito solamente, vamos a poner acá un 2 y aquí vamos a poner un... Esto es para que me arroje ahorita un valor allí. ¿Listo? Pongamos también un 2, por ejemplo. Listo. Luego dice nivel de probabilidad y acá mismo me lo está diciendo. Nivel de probabilidad es nivel de deficiencia multiplicado por nivel de exposición. O sea, hago una multiplicación de estos dos. 2 por 2, 4. Yo puedo poner el 4 acá, pero si tengo 1000 peligros identificados, pues es más fácil crear una fórmula, ¿cierto? Y luego arrastrarla. ¿Sí? Para que después ya no me toque hacer todas las multiplicaciones. Pero pues lo explico de las dos formas porque no falta de pronto alguien que no maneje el Excel. Entonces, igual, como son 5, usted lo podría hacer manualmente. Bien, ahora sigue interpretación del nivel de probabilidad. Entonces, este es el nivel de probabilidad, es lo mismo que hicimos. Mire, si digo 2 por 2, pues me da esta, 4, ¿cierto? Esa es la que ya, esta que está aquí. Si tengo 4 por 10, pues 40 es esta que está acá. Y ahí me va diciendo las letras. ¿Qué me sirven para esta de acá? Mire, interpretación del nivel de probabilidad. Es esto que está aquí. Esto que está aquí. Listo. Si me da entre 4 y 2, tengo bajo. 8 y 6, medio. 20 y 10, alto. Y 40 y 24, muy alto. En este caso, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en este caso? Bajo. Listo, es bajo. ¿Listo? Entonces puedo poner la B o puedo escribir bajo, pero si voy a poner bajo, escriben todos bajo, alto, medio. Si solo la B, entonces en todos la sola létrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir bajo? Pues es la combinación entre las dos cosas que estamos diciendo. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación con anomalías destacables que se materializa el riesgo, aunque puede ser concebible. O sea que de pronto lo podríamos aceptar lo que nos está diciendo ahí, ¿sí? Porque realmente estamos en un punto bajo de esto. Pero esto solamente se va a lograr si hay controles aquí. ¿Listo? Aquí no puse ninguno, pero hay que revisar si hay controles. Si no hay controles, es muy probable que el nivel de eficiencia pues sea más grande, por ejemplo un 6, y entonces acá ya me va a dar 12 y esto me modifica hasta aquí, ¿cierto? Alto. ¿Sí? Yo tendría que modificar y poner la letra, dependiendo. Esto también se puede con manejo de Excel, que se haga automáticamente cuando me dé el valor aquí, ¿sí? Eso ya depende de cada uno y yo, por ejemplo, cuando lo hago para las empresas, lo que hago es automatizar todo esto para que yo solamente escriba los valores y esto me salga automáticamente para no complicarme la vida. Pero como les digo, eso ya depende del manejo del Excel. Listo, nivel de consecuencia. Entonces, nivel de consecuencia, hay que escribir un valor entre estos, 10, 25, 60 o 100. Mire lo que está diciendo, consecuencia. O sea, qué tan grave puede ser lo que le suceda a la persona que esté expuesta a ese peligro. Entonces, 10, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Le pasó un corrientazo, pero bueno, gracias a Dios no pasa nada más donde llegue a tocar esos cables, ¿sí? O
25, lesiones o enfermedades con incapacidad temporal. Resulta que es que esos cables no son de baja tensión, sino son de alta tensión, entonces le puede producir incapacidades temporales. No, es que la tensión de esos cables es muy, muy alta y entonces le puede ocasionar enfermedades que sean graves, irreparables. ¿Sí? Entonces, bueno, dependiendo, 10, 25, 60 o 100 si le puede producir la muerte. ¿Listo? Entonces pongamos aquí, por decir algo, un 10. Luego sigue el nivel de riesgo e intervención. Entonces, aquí está el nivel de riesgo. Perdón, aquí, nivel de riesgo. Nivel de riesgo quiere decir NP por NC, o sea, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. O sea, vamos a hacer una multiplicación otra vez. ¿Entre qué? 10 por 12 en este caso. ¿Sí? Nivel de probabilidad multiplicado por el nivel de consecuencia. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hacer la fórmula. Aquí me sale 120 y si yo lo arrastro pues me va a salir para las demás. ¿Listo? Entonces nivel de probabilidad multiplicado por nivel de consecuencia me da en este caso 120. Mírenlo acá. Nivel de probabilidad que lo tuve en 12, o sea aquí. Y nivel de consecuencia que lo tuve en 10, o sea aquí. Se me cruza y me da en esta de acá. ¿Listo? Me da entre 100 y 200. ¿Listo? Entonces me dio 120. Luego sigue la interpretación del nivel de riesgo. Esta de acá. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces es esta que está acá, significado de interpretación del nivel de riesgo. Algunos llegan acá y me dicen, y en aceptabilidad del riesgo, me dicen sí o no. Y acá me ponen, no sé, 20, 40, 60, eso no tiene nada que ver ahí. Ahí ya vamos a decir qué significa eso, ¿sí? Y aceptabilidad del riesgo, hay una tabla para eso también. Entonces no es decir sí o no. Entonces, nivel de riesgo e intervención. Va aquí en la interpretación del nivel de riesgo. Entonces, vamos a poner 1, 2, 3 o 4 en números romanos dependiendo del valor que nos dio. Como nos dio 120, está aquí, ¿cierto? Mira, está en este rango. Entonces, me dice el 2. Entonces, el 2 en números romanos. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, lo que significa ese 2 es que las medidas, yo tengo que corregir y adoptar medidas de control inmediato. ¿Listo? ¿Sí? Medidas de control de inmediato. Si me diera el 4, pues mantener las medidas que ya existen. Acuérdese que para que me diera 4 esto tenía que ser muy bajito. ¿Se acuerdan? Cuando acá era un 2, aquí me daba 4, aquí me daba bajo, por ejemplo. Y aquí 40, esto todavía me da muy alto. Digamos que esto es nivel de consecuencia. Todavía tengo 10, 40. Me da un 3, por ejemplo. Entonces 3, porque me da entre 40 y 120, entonces me dice mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. ¿Sí? O sea, si se puede hacer algo para mejorar estas medidas que ya tengo aquí, sería mejor. Pero si sale muy caro mejorarlas, entonces podríamos dejarla así como está. ¿Listo? Y en bajo lo que quiere decir es, las medidas que ya tengo, estas de acá, las medidas que ya tengo, mantengámosla, o sea, conservémosla. ¿Listo? Si me da 2, pues entonces hay que adoptar nuevas medidas. Y si me da 1, la situación es crítica y hay que suspender las actividades hasta que la actividad esté controlada. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo me da 1? Cuando, por ejemplo, tengo trabajos en alturas y no están utilizando equipos de protección personal, la gente no tiene la capacitación y la consecuencia es que se puede morir si se cae de por allá. Entonces, claro, esto me va a dar altísimo todos estos valores, ¿cierto? Aquí me va a dar un 1. Y entonces, ¿qué quiere decir el 1? Pues que suspenda esa actividad. O sea, mande a bajar esos manes que están allá subidos
y hasta que no tengamos los elementos, no se dé la capacitación y eso, no se puede volver a hacer la actividad. Eso es lo que quiere decir cuando me da en 1, que la situación es crítica y hasta que no se haga algo, no se puede seguir la actividad. ¿Listo? Entonces, ahí dependiendo 1, 2 o 3, eso me va a dar un valor que yo ya con solo ver esto puedo identificar qué es lo que significa. ¿Vale? Luego, valoración del riesgo. La valoración del riesgo la vamos a hacer con esta tablita. De acuerdo al nivel de riesgo que tenemos, le vamos a decir si es no aceptable, aceptable con control específico, mejorable o es aceptable. Entonces, si me da 1, pues quiere decir que vea, no aceptable. ¿Sí? Situación crítica, corrección urgente. Eso es lo que quiere decir. Si me da 4, pues la situación es aceptable, o sea, la puedo continuar como va, mire. No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique, o sea, salvo que de pronto yo pueda hacer algo adicional, pero que no implique, por ejemplo, muchos gastos, pero por como la actividad está controlada, pues la puedo seguir haciendo con lo que tengo, ¿sí? Y ya de acuerdo a lo que me dé. Entonces, por ejemplo, en este caso me dio 3. Entonces la aceptabilidad del riesgo sería mejorable. ¿Sí? Mejorable. Ojo, de acuerdo a lo que me dé aquí, no vayan a escribir sí, no, sí, no. No, eso no va ahí. En ningún lado dice que diga sí o no. Diga esto. De acuerdo al nivel de riesgo, si es aceptable o no, o es mejorable. ¿Listo? Luego, número de expuestos, o sea, en ese lugar donde usted está evaluando. Mire que acá dijimos proceso, zona, actividad, ¿Cuántas personas están expuestos a ese peligro en ese lugar que usted está haciendo la evaluación? No como por ejemplo a veces pensamos, no, es que identifiqué riesgo eléctrico, entonces para todas las personas de la empresa y los metimos aquí. No, porque depende del lugar en el que yo esté evaluando, ese riesgo puede ser mayor o menor. ¿Listo? Entonces, el número de expuestos en el lugar en el que usted está evaluando. ¿Cuántos? 1, 2, 5, 10. ¿Listo? Peor consecuencia, entonces, ¿qué es lo peor que le pudiera pasar a la persona que está expuesto a ese peligro? Acá dijimos, el efecto posible es electrocución para estos cablecitos que estaban ahí sueltos, ¿cierto? Pero si de pronto eso, Dios no lo quiera, fue peor de una simple electrocución, ¿qué sería lo peor que le puede suceder? ¿Listo? ¿Qué sería lo peor? Bien, existencia legal específico asociada, de un requisito legal específico asociado. Esto sí hay una norma, acuérdense que en la unidad 1 identificamos requisitos legales. Entonces, sí hay una norma que me hable específicamente sobre ese peligro. ¿Listo? Entonces, sí o no, y si puedo, escribo cuál es, pero si no, pues solamente sí o no. Listo. Y luego, medidas de intervención. Aquí es lo que yo propongo para mejorar ese peligro. ¿Sí? Ojo, mire, aquí era lo que ya existía. Lo que cuando yo fui y miré, existía para controlar el peligro. Y aquí en la última parte es lo que yo propongo. ¿Listo? Ya evalué, ya vi cuántas personas estaban expuestas, dije cuáles pueden ser las consecuencias, ¿sí? Ya dije que esto debe ser mejorable, ¿sí? O que es crítico, bueno, lo que me haya dado. Entonces, ¿qué hago para controlar? ¿Listo? Si esto me dice aceptable, pues lo que básicamente debería hacer es escribir las mismas medidas que ya tengo acá, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si acá dije, es que tenemos capacitación de no sé qué, pues la medida de intervención es continuar con esas capacitaciones, ¿sí? Ahora, para ustedes, para el ejercicio, así aquí me dé aceptable, ustedes van a poner nuevas medidas de intervención para el ejercicio, ¿listo? Porque si no, entonces ahora todos cuadran los números para que les dé aceptable para no escribir nada nuevo aquí. Entonces, no, van a escribir medidas de intervención para mejorar, así de aceptable. ¿Listo?
Entonces, las medidas de intervención se clasifican en 5 cosas: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Ojo, equipos de protección personal es una clasificación dentro de esas 5, porque a veces me dicen por acá, en controles de ingeniería, ponerle el casco a los no sé qué, eso no es un control de ingeniería, eso es una medida de tipo equipos y elementos de protección personal, ¿sí? Que es el casco. Ahora, si yo sé que para electrocución tengo que utilizar unos EPP, pues no voy a poner acá EPP o elementos de protección personal, no. Van a poner cuáles son los que usted recomienda, ¿sí? Entonces un casco dieléctrico, unas botas dieléctricas, ¿sí? Las que usted sabe que sirven para controlar ese peligro que está ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, las medidas que yo proponga van a ir clasificadas en una de esas o en varias de esas 5, dependiendo de cuál es el nivel. Hay una jerarquía que me dice que de primero debo pensar en medidas de eliminación y luego ir pensando en las demás. Sí, o sea, es más importante pensar en estas medidas primero antes que en EPP. Cosa contraria que nos suele suceder. Casi siempre pensamos en qué le pongo al trabajador para disminuir el peligro, pero nunca pensamos si se puede hacer algo más. Entonces, aquí me dice medidas de intervención. Me dice eliminación. ¿Qué es eliminación? Modificar un diseño para eliminar el peligro. O sea, por ejemplo, no sé, la planta tiene diseñado este puesto de trabajo así, así, y lo vamos a cambiar a esta otra manera donde ya no existe ese peligro en el cual la persona está trabajando. Eliminé modificando el diseño del puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? O por ejemplo, están cargando bultos, pero voy a meter ahora una máquina, un dispositivo para el alzamiento de esos bultos, para que ya no tengan que cargar los bultos con manipulación manual, sino ahora con una máquina. Entonces, modifiqué ese puesto de trabajo, esa tarea. Entonces hice eliminación, porque quité el peligro. Ya no va a haber ese peligro de que la persona sufra, por ejemplo, de dolores de espalda por estar cargando bultos. ¿Listo? Eso es eliminación. Sustitución es reemplazar por un material menos peligroso. Por ejemplo, reducir la energía del sistema, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura. O sea, lo cojo y ese peligro que hay, lo voy a sustituir por uno que me genere menos peligro. Entonces, por ejemplo, en reducir la fuerza, podría ser, están cargando bultos, ¿cierto? Pero no tengo cómo poner un dispositivo de alzamiento, pero digamos que podemos hacer que los bultos, los sacos que van a cargar ya no sean, qué sé yo, de 50 kilos, sino sean de 25. Entonces reduje, ¿sí? Hice una sustitución del material con el cual están trabajando para que tengan que reducir, en este caso, pues sería la fuerza con la que tienen que trabajar, ¿sí? El peso con el que tienen que trabajar. Entonces hice un control de sustitución. Otro ejemplo de sustitución. Por ejemplo, es que en las oficinas estamos trabajando con unas sillas, qué sé yo, RIMAX, y las voy a cambiar por unas sillas que sean ergonómicas. Entonces, sigue habiendo el peligro de biomecánico por estar sentado todo el día, ¿cierto? Pero lo que hice fue reemplazarlo por una silla que me genera menos peligro, o sea, son más cómodas y la gente se va a sentir mejor al final del día. ¿Listo? Eso es sustitución. Controles de ingeniería es qué puedo hacer yo desde la parte técnica para mejorar ese peligro. Entonces, por ejemplo, mire, instalar sistemas de ventilación, instalar protección para máquinas, enclavamientos, esto es coger lo que sea y pegarlo, empotrarlo pues en la pared o en algún lugar. Cerramientos acústicos, entonces hay una máquina que me está produciendo mucho ruido y le hago un encierro para que ya ese sonido no salga, ¿sí?
¿Qué más son controles de ingeniería? Los mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos. Cosas desde la parte técnica. ¿Listo? Ahora, controles administrativos, señalización y advertencia. Dayan, llegaste un poquito tarde, te toca ya ver la grabación, ¿listo? Porque ya vamos terminando. Entonces, controles administrativos, señalización y advertencias. Ojo, todas están metidas estas en una sola. Cuando digo señalizar tal cosa, o sea, por ejemplo, poner una señalización de que aquí a esta área no puede entrar alguien. Eso es un control administrativo o de ¿sí? No sé, señalizar tal peligro, va aquí. No sé por qué a veces se suelen confundir con control de ingeniería, ¿sí? Control de ingeniería es algo técnico, algún dispositivo que yo le puse, algún encerramiento, alguna ventilación, mientras que controles administrativos es algo, ustedes piensen, por ejemplo, yo sentado desde mi oficina, ¿qué podría hacer para ayudar a mejorar ese peligro? Entonces, por ejemplo, una capacitación, ¿sí? Una inspección de los equipos, por ejemplo, ir a inspeccionar cada tanto tiempo, cada mes, cada 2 meses, que los extintores estén en adecuada presión y estén buenos para en caso de que presente un incendio, ¿sí? Eso, inspecciones de seguridad, procedimientos, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad. Eso de, por ejemplo, lo que me preguntaba ahora, creo que Eisenhower, que me dice de lo eléctrico, de eso, los permisos de trabajo, los análisis de trabajo seguro, esos van acá en controles administrativos, ¿sí? Las señalizaciones y las advertencias, todo eso van aquí. Las pausas activas van ahí, en controles administrativos. Y en el ejemplo de elementos de protección personal, pues esto ya lo que le pongo a la persona para disminuir el peligro. Entonces, botas, cascos, guantes, bueno, gafas, ¿sí? Lo que le pongo a la persona. ¿Listo? Completan esto. Si menos aceptabilidad del riesgo tenga, o sea, si esto es 1, los controles que yo proponga deben ser más severos, ¿cierto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si es que se me va a caer de por allá la persona porque no tiene EPP, no tiene capacitación, ¿sí? Entonces tengo que mirar cómo hago controles de ingeniería, cómo hago sustitución, cómo le pongo EPP, cómo le hago capacitación, ¿sí? Pero si me da un 4, donde me dice que siga con lo que ya tiene, entonces, ¿qué debo hacer? Pues mantener las capacitaciones que ya tengo, mantener lo que ya se viene realizando, entonces son menos cosas. Se me perdió. No sé si alguien estaba tratando de ingresar. Bueno, entonces, completan de acuerdo a las medidas que ustedes quieran proponer. Daniel, ya ingresaste muy tarde, ¿vale? Ya vamos finalizando. Tienes que ver la grabación. La envío mañana si Dios quiere. Y también la dejo en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces proponen las medidas para cada peligro. Acuérdense que a pesar de que aquí les dé aceptable, me deben proponer medidas. Y las deben clasificar bien de acuerdo a lo que ya les expliqué. ¿Listo? Lo guardan en su computador y lo envían como les expliqué. Lo mismo que el primer trabajo que les expliqué, pero pues ingresándolo por el lugar correcto, ¿cierto? O sea, se van a ir acá, evidencias. Evidencias, se quedó ahí en evidencias. No me quiere cargar. Se me puso lento el internet. Bueno, ustedes ya saben. Evidencias, escogen la actividad que es, leen bien, ¿cierto? Ustedes ya saben que esta es la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Entonces buscan ahí en evidencias la que es, le dan clic
buscan allá el de adjuntar y van a buscar el archivo y lo envían. ¿Listo? Luego de que me lo envíen, entonces si me lo envían ahorita, hoy a las 4:13, mañana a las 4:13 ya pueden revisar, incluso de pronto antes, pero un día hábil después tengo tiempo yo. Yo tengo 2 días hábiles, pero yo suelo tomarme solo uno. Se van a calificaciones y van a revisar sus calificaciones. En este caso, actividades. Y en este caso serían los de la unidad 2, ¿cierto? Le dan acá en el más y acá les deben aparecer. Estos son los 2 trabajos. RAP 2 evidencia 2 y RAP 2 evidencia 3. Y ahí les van a aparecer las notas. Si deben hacer correcciones, pues le dan encima de la calificación y le dicen ver para ir a ver el comentario. ¿Listo? Por acá me puso a llover fuerte. No sé si de pronto me quiere hablar, me puede hablar altico, por favor. No sé si ya todo quedó claro. Y así van a hacer ustedes identificación de 5 peligros. En la empresa, cuando se esté haciendo la identificación en la empresa, pues tengo que ir por todos los lugares de trabajo, todos los procesos, e ir identificando todos los peligros que se presenten en ese lugar de trabajo. Bueno, bien. Hoy están poco participativos. No sé, entonces, si le pregunto a alguien por acá al azar. A ver. Vamos a ver. José Huelvas. José. José. No, nada. Gisette Meléndez. Buenas tardes, profe. Hola Gisette, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo vas tú con tus trabajos? Bueno, ahora que se termine la clase voy a comenzar a hacer la primera que explicó sobre los pantallazos que hay que enviar y eso. Ah, ok, listo. ¿Y la unidad 1 bien? Sí, me falta todavía como 2 de la matriz legal que no se la he podido enviar. Ah, ok, Me falta. listo. Bueno, Listo, no hay inconveniente. Recuerden que todo está disponible para enviar a más tardar el 16 de abril, pero no dejen para el último día, ¿listo? Traten de ir con el cronograma, ¿listo? Para que no tengamos tantos inconvenientes al final. Nicole Dayana Vázquez. Nicole. La idea es que interactuemos un poquito, ¿vale? Porque yo aquí hablando solo. Bueno, sin embargo, ya eso sería todo lo que tenía por explicarles hoy. No sé si tienen alguna duda que me la hagan me digan la pregunta en este momento, y si no, pues ya nos podemos desconectar y nos vemos el jueves para quienes tengan dudas e inquietudes a mediodía, y si no, la próxima semana en la conferencia. ¿Listo? Profe Henry Escobar. Henry, cuéntame, espérame. Elisa, no sé si ya estabas antes en clase, Elisa, pero ingresaste tarde. Ya te toca ver la grabación. Henry, ahora sí dime. En el caso mío, que por ejemplo en la evidencia 4 de la actividad 1 tengo, en la evidencia 2 tengo deficiente, ¿puedo entrar a Todas las actividades las corregirlo? puedes, sí, todas las actividades se pueden presentar las veces que necesites para corregirla. Perfecto. Muchas gracias. Listo, señores, señoras, señoritas. Nos vemos entonces, bueno, en alguno de los 2 días que les indique. ¿Listo?